Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Zembearda y Gökberk YLDRM. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En un mundo donde la fama a menudo es sinónimo de escándalo, y donde las relaciones parecen tan efímeras como una publicación en redes sociales, hay historias que rompen el molde. Historias que, sin necesidad de gritar su verdad, conmueven por lo que esconden entre líneas. Esta es una de esas historias. La de una niña recién nacida, un nombre poderoso, y una conexión que podría cambiarlo todo. Hoy, te contaremos la historia de ZembeYLDRM, una pequeña que aún no ha aprendido a hablar, pero que ya inspira miles de palabras. Su llegada no solo marcó un nuevo capítulo en la vida de Gökberk YLDRM, uno de los actores más enigmáticos de la televisión turca, sino también en la vida de Zembearda, una mujer que decidió entregar más que su nombre, quizá su propia alma. Quédate hasta el final, porque esta historia no tiene guión. Es real, imperfecta, hermosa. Como la vida misma. Todo comenzó con una simple publicación. Una imagen en Instagram. Una frase corta, casi poética. Hoy celebramos la llegada de una nueva luz en nuestras vidas, ZembeYLDRM. La imagen mostraba a Gökberk YLDRM recostado, con una pequeña bebé dormida sobre su pecho. A su lado, acariciando con ternura la cabeza de la niña, estaba Zembearda. La fotografía, tan íntima como poderosa, explotó en las redes. Pero no fue solo la ternura del momento lo que generó revuelo. Fue el nombre. Zembe. El mismo nombre que lleva la actriz. El mismo nombre que, en la tradición turca, simboliza la llegada de la primavera, el renacer de la vida, el fuego interior que anuncia un nuevo comienzo. ¿Coincidencia? ¿Homenaje? ¿Un acto de amor silencioso? Desde ese momento, el misterio se encendió. Los fanáticos de ambos artistas ya venían especulando desde hacía años. La química entre Zembearda y Gökberk YLDRM no era un invento de los tabloides. Era algo que se podía palpar en cada escena compartida, en cada entrevista donde los ojos decían más que las palabras. Durante años, ambos compartieron set en diferentes proyectos, y aunque siempre insistieron en que eran solo amigos, las apariciones conjuntas en vacaciones privadas, cenas familiares y eventos íntimos decían otra cosa. Fuentes cercanas aseguran que Zembe fue quien acompañó a Gökberk a las primeras ecografías de la bebé. Que fue ella quien decoró con sus propias manos el cuarto de la niña. Que estuvo ahí, incluso antes que el mundo supiera que la bebé existía. Pero entonces, ¿quién es la madre biológica? El mayor misterio de esta historia no está en los titulares, sino en lo que no se dice. La identidad de la madre biológica de la bebé sigue siendo un secreto absoluto. Ninguna fotografía. Ningún comentario. Ni una mención. Algunos periodistas especulan con la posibilidad de que Gökberk tuviera una relación fugaz con una mujer fuera del ojo público. Otros sugieren que se trató de una gestación subrogada, algo extremadamente delicado y regulado en Turquía. Pero nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que Zembearda ha estado allí desde el principio. Y que Gökberk, en más de una ocasión, se ha referido a ella como la madre de corazón de su hija. Nombrar a una hija con el nombre de otra mujer no es un gesto menor. Menos aún cuando se trata de alguien tan influyente y visible como Zembearda. ¿Por qué tomar esa decisión?
Una persona cercana al círculo íntimo de la actriz contó en exclusiva que fue ella quien propuso el nombre. En un momento de profunda emoción, cuando la vi por primera vez, sentí algo que no puedo explicar. No vi a una bebé. Vi parte de mí. Una energía que ya conocía, que siempre había estado en mi vida. No es solo un nombre. Es una declaración. Un símbolo. Un lazo. Ambos artistas han manejado su vida personal con extrema discreción. Pero esta vez, la imagen publicada lo cambió todo. Actores, presentadores y fans comenzaron a comentar. Algunos celebraron el gesto. Qué hermoso ver un vínculo tan real, escribió la actriz Melissa Dow. Otros fueron más escépticos. ¿Qué lugar ocupa exactamente Zembe en esta historia?, cuestionaron algunas voces. Pero mientras unos debaten, otros simplemente observan lo evidente: el vínculo entre Zembe Gökberg y la pequeña es más fuerte que cualquier etiqueta. No hay anillos, ni declaraciones oficiales de amor, ni fotos de compromiso. Pero sí hay una casa. Según varios medios turcos, Zembe y Gökberg se mudaron juntos a una propiedad en Zekeriyaköy, un barrio tranquilo a las afueras de Estambul, ideal para criar hijos lejos del caos urbano. Un estilista que trabajó con ellos en una reciente sesión de fotos dijo: no sé si son pareja en el sentido tradicional. Pero lo que tienen es más fuerte que muchos matrimonios que he visto. A veces, el amor no necesita ceremonias. Solo presencia. Cuidado. Constancia. Mirando hacia atrás, muchos fans se dieron cuenta de que los indicios estaban presentes desde hacía tiempo. En entrevistas pasadas, Zembe hablaba de la maternidad con frases crípticas: hay muchas formas de ser madre. No necesito un hijo biológico para sentirme madre. En sus publicaciones, se notaban coincidencias sutiles, mismos paisajes, mismas frases, incluso colores similares en su vestimenta. Lo que antes parecía casualidad, hoy parece parte de una historia que se venía tejiendo en silencio. La madre de Gökberg fue vista recientemente saliendo de la casa de Zembe con una manta rosada en las manos. Un periodista le preguntó si estaba feliz con su nueva nieta. Su respuesta fue sencilla, pero demoledora. Es nuestra Zembe número 2. Y ya la amamos como si fuera la primera. Los padres de Zembe, por su parte, han preferido no hacer declaraciones públicas, pero amigos cercanos aseguran que están orgullosos de su hija. Que la apoyan. Que entienden que el amor, como la maternidad, no siempre se ajusta a lo convencional. A pesar de que su rostro aún no ha sido mostrado, la pequeña Zembe YLDRM ya cuenta con miles de seguidores en una cuenta que su madre del corazón, Zembe Arda, administra con cariño. Allí se publican imágenes de pequeños detalles: una manito aferrada a un dedo, su primer babero con su nombre bordado, una pulsera con las iniciales CY. Tiene una estrella en la frente. Ya es más famosa que todos nosotros. Zembe no solo le dio su nombre, le dio su corazón. Los comentarios no paran de llegar. ¿Se casarán? ¿Lo harán oficial? ¿Habrá una ceremonia, un anillo, una declaración? Quizás sí. Quizás no. Lo que está claro es que han formado una familia. Que la niña tiene dos figuras que la aman con intensidad, cada uno a su manera. Y que, al final del día, eso es lo que importa. En la tradición turca, Zembe representa el calor que anuncia la llegada de la primavera. Primero al aire. Luego al agua. Finalmente, a la tierra. Hoy, ese calor ha llegado al corazón de una familia poco convencional. Y nos recuerda que no importa cómo comienza una historia, ni cuán distintos sean sus protagonistas.
Lo que importa es el amor con el que se escribe cada página. Porque esta no es solo la historia de una bebé con un nombre poderoso. Es la historia de dos almas que, entre silencios y miradas, encontraron una forma de decirse, te amo, sin necesidad de palabras. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.